La reina de la oscuridad. Dragonlance, Crónicas de la Dragonlance 3. Margaret Wise and Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Canción fúnebre Kender. Antes de lo esperado, la primavera volvía. El mundo, alegre, giraba en torno a los soles. El aire, impregnado de aromas de hierba y de flores. La cálida caricia del sol recibía. Siempre antes, podía explicarse. De la tierra la creciente oscuridad. Como la lluvia, en su voluptuosidad. Engendraba helechos donde posarse. Mas ahora todo aquello olvido. Cómo sobrevive una veta de oro. Cómo la primavera ofrece sus tesoros. De la vida reniego, y también del nido. Ahora recuerdo la invernal estación. Y el otoño, y el calor del estío. Dejan paso en la noche de mi ser baldío. A una negrura que empaña el corazón. Libro octavo. Capítulo quinto. Neraka. Tal como iban sucediendo los acontecimientos, los compañeros descubrieron que sería fácil entrar en Neraka. Sospechosamente fácil. En nombre de los dioses, ¿qué está ocurriendo?, preguntó Caramón mientras Tanis y él contemplaban el llano desde su oculta atalaya en las montañas situadas al oeste de Neraka. Unas sinuosas líneas negras reptaban por la desolada planicie en dirección hacia el único edificio en un radio de 100 millas, el templo de la Reina de la Oscuridad. Daba la impresión de que millares de víboras se deslizaran desde las montañas, pero no eran tales víboras sino las multitudinarias fuerzas enemigas. Los dos hombres que las observaban percibían destellos ocasionales producidos por el sol al reflejarse en lanzas y escudos y los estandartes negros, rojos y azules, donde destacaban los emblemas de los señores de los dragones, ondeaban sobre sus mástiles. Volando a gran altura sobre sus cabezas los imponentes reptiles surcaban el aire en un abanico de colores, que iban de los purpúreos a los añiles, verdosos y azabaches, en pos de las dos gigantescas ciudadelas flotantes que permanecían suspendidas sobre el recinto amurallado del templo y que, con sus sombras, sumían al paraje en una perenne noche. Fue una suerte que el mago nos atacara en el viaje, comentó despacio Caramón, nos habrían matado de aparecer con nuestros dragones cobrizos en medio de esta muchedumbre. Sí, reconoció Tanis en actitud ausente. Había estado pensando en el viejo hechicero para, con el auxilio de sus recuerdos y las revelaciones de Taz, tratar de unir algunas piezas y descifrar el enigma. Cuanto más reflexionaba sobre Fisban más se acercaba a la verdad y, como habría dicho Flint, el conocimiento de este hecho producía temblores en su piel. Al evocar al enano en su mente sintió una punzada de dolor, así que decidió desechar toda elucubración sobre su amigo y también sobre el anciano. Ya tenía suficientes preocupaciones con la situación presente, y estaba seguro de que ningún hechicero le ayudaría a salir del atolladero. Ignoro qué está sucediendo, susurró el semielfo, pero sea lo que fuera más nos favorece que nos perjudica. ¿Recuerdas lo que comentó Elistan en una ocasión? Está escrito en los discos de Misakal que el mal se vuelve sobre sí mismo. La Reina Oscura reúne a sus tropas por un motivo desconocido, quizá para asestar un golpe definitivo a KRYNN del que no pueda levantarse. Sin embargo, no está todo perdido, y podemos mezclarnos fácilmente en este confuso gentío. Nadie reparará en dos miembros del ejército que regresan con un grupo de prisioneros. Así lo espero, apuntó Caramón con sombrío ademán. Roguemos para que así sea, apostilló Tanis. El capitán de la guardia que defendía las puertas de Neraka estaba atosigado por todas partes. La Reina Oscura había convocado un consejo general por segunda vez desde el inicio de la guerra, y los señores de los dragones del continente de Ansalón acudían prestos a la llamada. 4 días atrás habían empezado a llegar a Neraka y, a partir de entonces, la vida del capitán había sido una constante pesadilla. Los señores de los dragones debían entrar en la ciudad por orden de rango. Así, Arriaka sería él. Primero con su escolta personal, sus tropas, su guardia y sus dragones, seguido por Kitiara, la dama oscura, también en compañía de su cohorte de soldados, reptiles y custodios. En tercer lugar haría su aparición Lucien de Takar con su cortejo, y así sucesivamente hasta el último de la comitiva. Viewmaster Toede, del Frente Oriental.
Tal sistema no había sido concebido tan solo para honrar a las más altas dignidades. Su propósito era permitir que circulasen sin obstáculos un gran número de tropas y dragones, junto con sus enseres, por un complejo que nunca fue diseñado para albergar a grandes concentraciones. Dada además la desconfianza que reinaba entre unos y otros señores, ninguno se dejaría persuadir de entrar con un solo draconiano menos que sus colegas, y este hecho contribuiría a mantener un orden perfecto. Era un buen plan y podría haber funcionado, de no plantearse un grave problema desde el principio al llegar a Riacas con 2 días de retraso. Lo había hecho a propósito para crear la confusión que debía derivarse de su tardanza. El capitán ni lo sabía ni osaba preguntarlo, pero tenía sus propias ideas sobre el particular. Su ausencia obligaba a los dignatarios que se presentaban antes que a Riacas a instalarse en las llanuras que circundaban el templo hasta que él hiciera su entrada. Las consecuencias no se hicieron esperar. Los draconianos, goblins y mercenarios humanos ansiaban gozar de los placeres que ofrecía la ciudad. Campamento erigida a toda prisa en el interior del recinto. Habían recorrido largas distancias y se disgustaron con razón al negárseles este disfrute. Muchos intentaban escalar las murallas durante la noche, atraídos por las tabernas como las abejas por la miel. Se produjeron reyertas, pues cada tropa era leal a su señor del dragón y a ningún otro, hasta que los calabozos subterráneos del templo se convirtieron en un alborotado hervidero. El capitán tuvo que ordenar a sus fuerzas que cada mañana arrojasen carretadas de borrachos prendidos la víspera sobre el llano, donde los recogían sus exasperados oficiales. También estallaron conflictos entre los dragones, ya que cada cabecilla trataba de afirmar su poder sobre los otros. Un gran reptil verde, Saiyan Bloodbane, llegó incluso a matar a un dragón rojo en una pelea por la posesión de un venado. Para desgracia de Saiyan, su oponente contaba con el favor de la misma reina oscura, de modo que fue encerrado en una cueva donde sus aullidos y los feroces golpes que daba con su cola hicieron creer a más de uno que había sobrevenido un terremoto. El capitán apenas durmió durante 2 noches. Cuando, al amanecer del tercer día, le comunicaron que al fin había llegado a Riacas, a punto estuvo de arrodillarse en acción de gracias y procedió de inmediato a reunir a los hombres que tenía asignados para preparar el gran desfile. Todo fue bien, hasta que unos centenares de draconianos a las órdenes de Toe debieron entrar en la plaza del templo a las tropas del máximo mandatario. Bebidos e irrespetuosos con sus ineficaces cabecillas, trataron de introducirse en masa al mismo tiempo que el ejército privilegiado. Encolerizados ante semejante desacato, los capitanes de Riacas ordenaron a sus huestes que los detuvieran por las armas. Estalló el caos. La reina de la oscuridad, no menos disgustada que su secuaz, envió a sus propias tropas, pertrechadas con látigos, cadenas de acero y garrotes. Acompañaban a estas patrullas algunos magos de túnica negra y oscuros clérigos que, respaldando con sus hechizos los contundentes trallazos de los soldados, lograron restablecer el orden. Riacas y su cortejo entraron en el complejo del templo con dignidad, aunque no en la perfecta formación que les correspondía. Debía ser media tarde, el capitán había perdido la noción del tiempo y, para colmo de males, las malditas ciudadelas impedían el paso de los rayos solares, cuando se le acercó uno de los guardianes para requerir su presencia en las puertas. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó el oficial clavando en el soldado una furibunda mirada con su único ojo sano, pues había perdido el otro en una batalla contra los elfos de Silvanesti. Otra refriega. Golpead a los contendientes en la cabeza y encarceladlos. Estoy harto de... No se trata de una pelea, balbuceó el guardián, un joven goblin que sentía terror por su superior humano. Me han enviado los centinelas de la puerta. 2 oficiales solicitan permiso para entrar con unos prisioneros. El capitán lanzó un irreprimible reniego. ¿Qué otras complicaciones le aguardaban? Casi dijo al goblin que volviera y les franquease la entrada. El lugar estaba ya atestado de esclavos y prisioneros. Y unos pocos más no habían de notarse. Las tropas de Kitiara estaban agrupándose en el exterior, dispuestas a hacer su entrada, y debía hallarse presente a fin de darles la bienvenida oficial. ¿Quiénes son esos presos?, inquirió irritado mientras recogía varios pliegos de pergamino, deseoso tan solo de alejarse para acudir puntual a la ceremonia. Draconianos ebrios. Llevadles.
Creo que deberíais venir, señor. El goblin sudaba, despidiendo unos efluvios que no resultaban nada agradables. Esos son una pareja de humanos y un kender. Ya te he dicho que. De pronto se interrumpió. Un kender. Repitió, a la vez que alzaba los ojos con interés. ¿No les acompaña también un enano? No que yo sepa, señor, respondió el pobre goblin. Pero quizá me haya pasado desapercibido en medio del gentío. Iré contigo, resolvió el oficial y, ciñéndose la espada, siguió al goblin hacia la puerta principal del recinto. Reinaba allí una momentánea paz. Las tropas de Arriacas estaban ya en la improvisada ciudad, y las de Kitiara se organizaban entre empellones y escaramuzas para iniciar su marcha. Era casi la hora de comenzar la ceremonia, así que el capitán se apresuró a examinar al grupo que se erguía ante él. 2 oficiales del ejército de los dragones, de alto rango por añadidura, escoltaban a un grupo de oscos prisioneros. El capitán estudió a estos últimos con atención, recordando las órdenes recibidas 2 días antes. Debía acechar con especial empeño la llegada de un enano que viajaba en compañía de un kender, quizá también de un dignatario elfo y una mujer de largo y argénteo cabello, en realidad un dragón plateado. Eran todos ellos amigos de la princesa que tenían prisionera, y la reina de la oscuridad creía que intentarían rescatarla de un modo u otro. Había un kender frente a él, pero la mujer exhibía una melena pelirroja de bucles rizados que en nada la asemejaban a un dragón. Si lo era, el capitán estaba dispuesto a comerse su metálico peto. El encorvado anciano de barba rala, por su parte, presentaba todos los rasgos de un humano y nada tenía de enano ni mucho menos de elfo. Lo cierto era que no acertaba en comprender por qué 2 oficiales de elevada graduación se habían molestado en prender a tan variopinto trío. Decapitadles y acabad con ellos en vez de venir a molestamos, declaró el capitán con tono desdeñoso. En estos momentos carecemos de espacio en los calabozos para alojar a nadie más. Lleváoslos. Sería una lástima desperdiciar esta oportunidad, protestó uno de los oficiales, un hombre gigantesco con unos brazos que más parecían troncos arbóreos, antes de atenazar a la muchacha pelirroja y arrastrarla hacia sí. He oído decir que en los mercados de esclavos pagan suman suculentas por las de su especie. En eso tienes razón, admitió el capitán pasando revista con su ojo sano al voluptuoso cuerpo de la joven que, a su juicio, aún embellecía más la ajustada cota de malla. Pero no sé qué esperas obtener por los otros 2. Mientras hablaba manoseó al kender, quien lanzó un grito de indignación. Si bien le silenció al instante uno de los guardianes presentes. Matadles. El fornido oficial pareció titubear ante tal argumento, o al menos así lo denotaba su nervioso pestañeo. En cambio su compañero, que había permaneció en un discreto segundo plano, dio un resuelto paso al frente y respondió por él. El humano es mago, dijo, y creemos que el kender trabaja como espía. Los sorprendimos cerca del alcázar de Dargaard. Haber empezado por ahí en lugar de hacerme perder el tiempo. De acuerdo, entrad y ved dónde podéis encerrarles. Hablaba de forma precipitada, pues acababan de sonar las trompetas. Debía iniciarse la ceremonia, las macizas verjas de hierro comenzaban a abrirse para dar paso a la comitiva. Firmaré vuestros documentos, entregádmelos. No tenemos. Empezó a decir el oficial corpulento, pero el otro lo interrumpió para preguntar, a la vez que rebuscaba en sus bolsas. ¿A qué documentos te refieres? ¿A los de identificación? No, contestó el capitán en el límite de su paciencia. Al permiso de vuestro comandante. Para ausentaros y trasladar prisioneros. Nadie nos dio semejantes papeles, afirmó sin inmutarse el oficial de la barba. Se trata de una nueva ordenanza. No, en absoluto. El capitán les miraba ahora con desconfianza. ¿Cómo atravesáis las líneas sin esa autorización, y cómo esperáis volver? O quizá regresar no entra en vuestros planes y preferís realizar un pequeño viaje con lo que saquéis por este singular lote. No. Exclamó el individuo más fornido enrojeciendo de ira y lanzando chispas por los ojos. El comandante olvidó esta formalidad, eso es todo. Tiene mucho en qué pensar y no parece que haya aquí mucha predisposición a resolver los problemas existentes, no sé si me comprendes. Su mirada era de complicidad.
Las puertas se abrieron de par en par, acompañadas por un fragor de trompetas. El capitán no pudo reprimir un suspiro de angustia, pues en aquel momento tendría que estar en el centro de la entrada para recibir con todos los honores a Kitiara, y llamó en apremiante ademán a los guardines de la reina oscura que había apostados en los flancos de las imponentes verjas. «Llevadles abajo», ordenó mientras recomponía su uniforme. «Les mostraremos qué hacemos con los desertores». Se alejó a toda prisa, no sin antes volver la cabeza y comprobar satisfecho que los centinelas cumplían con su deber desarmando rápida y eficazmente a los 2 oficiales del ejército de los dragones. Caramon dirigió a Tanis una inquieta mirada cuando los draconianos lo sujetaron por los brazos y procedieron a desabrochar la hebilla de su cinto. Taike, por su parte, tenía los ojos desorbitados, pues era evidente que las cosas no se desarrollaban según lo previsto. Berem, ocultó su rostro bajo unas falsas patillas, parecía presto a gritar o echar a correr, e incluso Tasleov delataba un cierto aturdimiento por el repentino cambio de planes. Tanis veía que los ojos del Kender escudriñaban su entorno en busca de una vía de escape. Intentó poner en orden sus ideas. Creía haber sopesado todas las posibilidades al estudiar la forma de entrar en Neraka, pero esta había escapado a su consideración. La idea de ser apresados como desertores no había cruzado su mente ni por un segundo y comprendió que, si los centinelas los llevaban a los calabozos, estaban perdidos sin remedio. En cuanto le quitaran el yelmo reconocerían sus rasgos de semielfo, y al examinar con mayor detenimiento a los otros no tardarían en descubrir a Berem. Él era el peligro. Sin su presencia Caramon y los otros podrían salir bien librados. Sin él. Las trompetas volvieron a sonar, coreadas por un ensordecedor griterío, en el instante en que un dragón azul traspasaba las puertas del templo con una dignataria a su grupa. Al verla a Tanis le dio un vuelco el corazón, pero pronto su desánimo se transformó en júbilo. El gentío pronunciaba enfervorizado el nombre de Kitiara, avanzando hacia ella en tan confuso tropel que los soldados, temerosos por la seguridad de tan egregio personaje, habían desviado su atención de los prisioneros. Tanis se acercó a Tasleov tanto como pudo. «Escucha», se apresuró a susurrarle en lengua elfa, con voz queda para que la bataola amortiguase sus palabras y animado por la esperanza de que Tas le comprendiera, di a Caramon que vamos a interpretar una pequeña escena. Haga lo que haga, debe confiar en mí. Todo depende de su mutismo. Entendido. El Kender miró a Tanis totalmente perplejo, pero asintió. Hacía mucho tiempo que no traducía del elfo. No cabía sino esperar que hubiese captado sus instrucciones. Caramon no hablaba su idioma y Tanis no osaba correr el riesgo de dirigirse a él en común, aunque sofocase su voz la algazara reinante. En aquel momento uno de los centinelas le retorció el brazo para conminarle al silencio. Se apagó el griterío, y los fanfarrones soldados obligaron a retroceder a la muchedumbre. Viendo que todo estaba bajo control, los guardianes dieron media vuelta para conducir a sus prisioneros al calabozo. De pronto Tanis tropezó y cayó, arrastrando al draconiano que lo escoltaba y arrojándolo de bruces sobre el polvo. «Levántate, bribón», renegó el otro centinela a la vez que hostigaba a Tanis con la punta de su látigo. Al ver que se disponía a flagelarle el semielfo se lanzó contra él, logrando atenazar su herramienta de castigo y la mano con que la sujetaba. Puso todo su ahínco en la arremetida, y su fuerza unida a su celeridad dieron el fruto deseado. El soldado se desplomó, estaba libre. Consciente de la presencia de los guardianes a su espalda, y también de la atónita expresión de Caramon, el semielfo echó a correr en pos de la regia figura que cabalgaba a lomos del dragón azul. «Kitiara», vociferó el momento en que lo apresaban de nuevo. «Kitiara», insistió, con un grito desgarrador que parecían arrancarle del pecho. Tras debatirse entre los centinelas logró recuperar el uso de una mano y, con ella, se desprendió de su yelmo para acto seguido arrojarlo al suelo. La señora del dragón, ataviada con su armadura de escamas azules, se sorprendió al oír aquel apasionado aullido pronunciando su nombre. Tanis advirtió que sus ojos pardos se abrían perplejos. Bajó su espantosa máscara, y también se percató de la fiereza que irradiaban las pupilas del reptil al desviarse en su dirección. «Kitiara», volvió a bramar.
desembarazándose de sus aprehensores con una energía fruto de la desesperación. Reanudó su embestida, pero varios draconianos surgieron del gentío para abalanzarse sobre él y derribarle sin contemplaciones. Una vez en el suelo, le inmovilizaron los brazos a fin de evitar una nueva intentona. Tanis forcejeó, quería alzar el rostro y mirar a los ojos a la señora del dragón. «Alto, Esquie», ordenó la mujer a su montura, posando su enguantada mano en la testuz del animal. El reptil se detuvo obediente, aunque sus garras resbalaban en el empedrado de la calle, y observó a Tanis con unos ojos que rezumaban celos y odio. El semielfo contuvo el aliento. Su corazón palpitaba dolorosamente, su cabeza estaba a punto de estallar y la sangre de una herida que ni siquiera había sentido goteaba sobre su ojo. Esperaba oír un grito que pusiera de manifiesto que Tasleov no le había entendido, un grito de guerra lanzado por sus amigos al correr en su auxilio. Temía que Kitiara examinara a la multitud y descubriera a Caramon detrás de él, reconociendo a su hermanastro. No osaba hacer el menor ademán para comprobar que había sido de los compañeros, solo le cabía confiar en que el hombretón tuviera él bastante sentido común, la bastante fe en él para permanecer en la sombra. Se acercó entonces el capitán tuerto, con el rostro desencajado de ira, y alzó en el aire una de sus botas resuelto a propinarle un puntapié en la cabeza que dejara inconsciente a tan detestable alborotador. «Detente», ordenó una voz. Con tanta presteza obedeció el oficial que se tambaleó y casi perdió el equilibrio. «Soltadle», dijo la misma criatura. Aunque a regañadientes, los guardianes liberaron a Tanis y retrocedieron acatando un imperativo. Gesto de la dama oscura. «¿Puede haber algo tan importante como para entorpecer mi entrada en el templo?», inquirió Kitiara, con un tono cavernoso que deformaba aún más el grueso yelmo. Tanis se puso en pie vacilante, debilitado por la penosa lucha con los soldados, y avanzó hacia la señora del dragón hasta detenerse junto a ella. Cuando se hallaba próximo distinguió un destello irónico en los pardos ojos de la mujer, y se dijo que la inesperada situación le divertía, era un nuevo juego con una vieja marioneta. Tras aclararse la garganta, Tanis habló sin titubeos. «Estos idiotas me han arrestado por desertor», declaró, «solo porque el inepto de Bakaris olvidó darme los documentos adecuados. Me aseguraré de que reciba su castigo por haberte causado problemas, mi buen Tantalas», respondió Kitiara sin poder reprimir la risa. «¿Cómo te has atrevido?», añadió volviéndose enfurecida hacia el capitán, que se amedrentó al saberse amonestado por un superior de tal categoría. «Ese solo cumplía órdenes», señora, tartamudeó, tembloroso como un goblin. «Aléjate o te entregaré a mi dragón para que te devore», ordenó Kitiara a la vez que agitaba la mano en perentorio ademán. Luego, con gesto más amable, extendió su enguantado miembro hacia Tanis. «¿Puedo ofrecerte un paseo, oficial?». «Solo a guisa de disculpa, por supuesto». «Gracias, señora», aceptó Tanis. Lanzando una ominosa mirada al capitán, el semielfo asió la mano de Kitiara y se encaramó sobre el lomo del dragón azul. Se apresuró a escudriñar el gentío mientras ella indicaba a su montura que se pusiera de nuevo en marcha y, aunque al principio sus ansiosos ojos no detectaron nada, emitió un suspiro de alivio al ver que Caramon y los otros eran apartados del lugar por los guardianes. El hombretón alzó la mirada cuando pasaron junto a ellos, pero no se detuvo. O bien Tas le había transmitido su mensaje, o bien el guerrero tenía el suficiente sentido común para contribuir a la representación. Quizá confiaba en él de un modo instintivo, ese era su más ferviente deseo. Sus amigos estaban ahora a salvo, al menos más que en su compañía. De pronto el semielfo pensó, entristecido, que esta podía ser la última vez que les veía, pero se esforzó en desechar tal idea. Desviando la vista hacia Kitiara, descubrió que la joven lo observaba con una extraña mezcla de picardía y franca admiración. Tasleov se puso de puntillas para ver que era de Tanis. Oyó clamores y vítores, seguidos por un expectante silencio en el momento en que el semielfo se acomodaba en la grupa del dragón. Cuando se reanudó el desfile, el Kender creyó percibir que su amigo lo miraba más. Si lo hizo, pareció no reconocerle. Entonces los centinelas asusaron a los 4 prisioneros, obligándolos a avanzar entre la muchedumbre, y la imagen de Tanis se perdió en la baraúnda. Uno de los soldados hurgó con su daga en las costillas de Caramon.
Así que tu compañero se va con la señora del dragón y deja que te pudras en los calabozos. Bromeó, emitiendo un desagradable chasquido. No me olvidaré, farfulló él. El draconiano sonrió y dio un codazo de complicidad al otro centinela, que arrastraba a Tasleov con su reptiliana mano cerrada en torno al cuello del Kender. Sin duda volverá a buscarte, si logra escabullirse de su lecho. Caramon enrojeció de ira, y Tas le dirigió una mirada llena de espanto. No había tenido ocasión de comunicar a su fornido amigo el último mensaje de Tanis y temía que lo estropease todo, si bien no creía que nada pudiera empeorar el aprieto en que ahora estaban. Por fortuna Caramon se limitó a menear la cabeza como si hubieran herido su dignidad. Estaré en libertad antes de que caiga la noche, declaró con su voz de barítono. Hemos vivido juntos muchas experiencias, no me abandonará. Advirtiendo una nota nostálgica en las palabras del guerrero, Tas se estremeció, ansioso por acercarse y explicarle lo que sabía. En aquel momento Taike lanzó un grito de furia y el Kender se giró para comprobar qué ocurría. El guardián que la escoltaba había desgarrado su pectoral, varios surcos sanguinolentos se dibujaban en el cuello de la muchacha a causa de la presión de sus hediondas garras. Caramon intentó actuar, pero su gesto fue tardío. Taike había propinado un severo golpe en la faz reptiliana de su oponente, fruto de su amplia experiencia como moza de posada. Furioso, el atacado acorraló a la muchacha contra el muro y enarboló su látigo. Tas oyó que Caramon contenía el aliento y se dobló sobre sí mismo, esperando un dramático desenlace. No la lastimes, rugió el guerrero. Si lo haces, atente a las consecuencias. Kitiara quiere que obtengamos por ellas 6 monedas de plata, y nadie nos las dará si está marcada. El draconiano vaciló. Aquel individuo corpulento era un prisionero, cierto, pero todos ellos habían visto la bienvenida que dispensara la señora del dragón a su amigo. Podía correr el riesgo de contrariar a alguien que quizá gozaba también de su favor. Al parecer decidió que no, pues puso a Taike en pie y, de un violento empellón, la obligó a seguir adelante. Tasleov emitió un suspiro de alivio y, ahora volvió la cabeza con disimulo para mirar a Berem, que había permanecido encerrado en su mutismo durante todo aquel episodio. En efecto, el hombre eterno parecía hallarse en otro mundo. Sus ojos, muy abiertos, contemplaban el horizonte con hechizada fijación mientras que sus labios, entrecerrados, le conferían el aspecto de un retrasado mental. Por lo menos su actitud no denotaba que fuera a causar problemas, y por otra parte Caramon continuaba interpretando su papel. También Taike estaba a salvo después del altercado, de modo que nadie le necesitaba. Respiró hondo y empezó a contemplar interesado el recinto del templo, tanto como le permitían aquellas manos de reptil que aferraban su cuello. Lamentaba este entorpecimiento. Neraka era en realidad lo que aparentaba, un pequeño pueblo que resumaba pobreza construido para los habitantes del templo, si bien la imagen de este último quedaba ahora distorsionada por las tiendas que se erguían como hongos en su derredor. Al fondo del complejo, el santuario propiamente dicho se cernía sobre la ciudad como un ave carroñera, con una obscena y retorcida estructura que parecía dominar incluso las montañas adyacentes. En cuanto se entraba en Neraka, saltaba a la vista la gran mole y nadie podía subtraerse a su influjo. El templo se hallaba siempre presente, incluso de noche y más aún en las peores pesadillas. Tras lanzar un breve vistazo, el Kender se apresuró a apartar la mirada, sintiéndose invadido por una extraña náusea. Pero el espectáculo que se desplegaba ante él era aún peor. La improvisada ciudad estaba atestada de tropas, draconianos y mercenarios humanos, goblins y las más singulares criaturas salían en masa de las tabernas y burdeles poblando las mugrientas calles, mientras esclavos de todas las razas servían a sus aprehensores para proporcionarles los más abyectos placeres y los enanos gali se deslizaban como las ratas, llenando el empedrado de desperdicios. El hedor era asfixiante, la escena tan apocalíptica como el abismo. Aunque aún no había anochecido, la lobreguez de la plaza, unida al frío reinante, producían en Tas la engañosa sensación de hallarse envuelto en las brumas de la madrugada. Alzó el Kender la mirada y vio las inmensas ciudadelas voladoras, flotando sobre el templo con terrible majestad, rodeadas por los dragones que montaban incesante guardia. Al iniciar la marcha por las abarrotadas calles, Tas había abrigado la esperanza de huir
aprovechando la primera ocasión que se le ofreciera. Era un experto en confundirse con el gentío y le animaron las furtivas miradas de Caramon, quien sin duda había forjado el mismo plan. Pero tras recorrer unas pocas avenidas, tras ver las acechantes ciudadelas sobre sus cabezas, comprendió que sería inútil. Era evidente que Caramon había llegado a idéntica conclusión, pues el Kender le vio bajar los hombros en un ademán de impotencia. Desalentado y temeroso, Taz pensó, de pronto, que Lorane vivía prisionera en aquel infierno. Desde hacía tiempo. Su talante alegre, despreocupado, pareció quedar aplastado por el peso de la penumbra y perversidad que lo cercaban, una oscura maldad cuya existencia no había concebido ni en sueños. Los soldados los apremiaban con sus armas mientras se abrían camino a codazos entre los borrachos y pendencieros, que obstaculizaban su avance en las angostas callejas. Por mucho que se esforzase, el Kender comprendió que no hallaría el modo de transmitir a Caramon el mensaje de Tanis. De pronto los obligaron a detenerse, pues un contingente de tropas de su oscura majestad marchaban por el lugar en apretada formación. Quienes no se apartaban a tiempo eran arrojados de bruces a los callejones por los oficiales draconianos, o simplemente derribados y pisoteados. Los centinelas de los compañeros se apresuraron a arrinconarlos en un muro desmoronado, con la orden de permanecer inmóviles hasta que hubieran pasado los soldados. Tasleov quedó aprisionado entre Caramon y uno de los draconianos, quien soltó su cuello. Convencido de que ni siquiera un Kender osaría acometer la huida en medio de semejante multitud. Aunque sentía sobre él los vigilantes ojos del centinela, Taz logró deslizarse en pos de Caramon con la esperanza de obedecer al fin las instrucciones de Tanis. Sabía que nadie lo oiría, los estruendos de armaduras y recias botas impedirían que los ecos de sus palabras penetrasen en tímpanos hostiles. Caramon, le dijo con voz queda, tengo un mensaje para ti. ¿Me escuchas? El guerrero no se volvió. Permaneció con la mirada fija en la calle, convertido su rostro en una máscara de piedra. Sin embargo el Kender, que estaba casi a su lado, detectó un ligero pestañeo en sus ojos. Tanis te pide que confíes en él, se apresuró a susurrarle. Haga lo que haga, debes representar tu papel, creo que esas han sido sus palabras. Caramon frunció el ceño. Hablaba en lengua elfa, se disculpó el Kender. Además, apenas podía oírle. El hombretón no se inmutó. Si acaso, se ensombreció su rostro. Taz tragó saliva y se arrimó a la pared, colocándose detrás de la ancha espalda de su amigo. Esa señora del dragón era Kitiara, ¿verdad? No hubo respuesta, pero Taz vio cómo se tensaban los músculos de la mandíbula del guerrero. Cómo un nervio comenzaba a vibrar en su cuello. Olvidando por un momento dónde estaba, el Kender alzó la voz. Espero que confíes en él, Caramon, porque de lo contrario. Sin previo aviso el draconiano que custodiaba a Tasleov giró sobre sus talones y le dio una bofetada en la boca, arrojándolo contra la pared. Aturdido a causa del dolor, el atacado se desplomó en el suelo. Una sombra se inclinó entonces sobre él y, a través de la nebulosa que empañaba sus ojos, creyó que se trataba de su agresor y se preparó para un nuevo golpe. Sin embargo, sintió como unas poderosas pero suaves manos lo alzaban por su lanuda zamarra. Os advertí que no lastimarais a los prisioneros, gruñó Caramon. Es solo un Kender, comentó desdeñoso el draconiano. Las tropas ya habían pasado y Caramon incorporó al Kender quien, pese a sus intentos de mantenerse en pie, tuvo la sensación de que el suelo se obstinaba en resbalar bajo su persona. Lo lamento, se oyó balbucear a sí mismo, no me responden las piernas. El guerrero, viendo su penoso estado, lo izó en el aire y se le colgó del hombro como un saco de harina sin hacer caso de sus protestas. Tiene información importante, declaró Caramon con voz cavernosa. Espero que no hayáis dañado su cerebro. Si ha olvidado lo que debe revelarnos, la dama oscura se enfurecerá. ¿Qué cerebro? Bromeó el draconiano, pero Taz, boca abajo sobre la espalda de su amigo, creyó detectar un atisbo de inquietud en la criatura. Emprendieron de nuevo la marcha. A Tasleov le dolía terriblemente la cabeza, y sentía, además, unas molestas punzadas en el pómulo. Al llevarse la mano al rostro palpó regueros de sangre coagulada en el lugar donde el draconiano lo había abofeteado. Resonaba en sus oídos el zumbido de 1000 abejas, que parecían haber instalado la colmena en el interior de su cráneo, y el mundo daba
vueltas sin cesar. Tampoco su estómago se hallaba pletórico de salud, y los zarandeos que le infligía al moverse la espalda armada de Caramón no contribuían a aliviar tal malestar. Falta mucho. La estruendosa voz del guerrero resonaba en su fornido pecho. Este bribón pesa más de lo que parece. Por toda respuesta, uno de los draconianos extendió su larga y huesuda garra. Con un denodado esfuerzo, tratando de ignorar su dolor y su mareo, Tas torció la cabeza para ver dónde señalaba. Solo distinguió una sombra, pero fue suficiente. El edificio del templo había crecido a medida que se acercaban hasta capturar no solo los sentidos, sino incluso la mente. Se dejó caer en su incómoda postura. Su visión se nublaba por momentos y, aunque aturdido, no podía dejar de preguntarse a qué se debía aquel fenómeno, de dónde provenía la creciente bruma. Lo último que oyó fueron las palabras: a los calabozos subterráneos del templo de su majestad. Taquisis, reina de la oscuridad. Libro octavo. Capítulo sexto. Tanis negocia. Gakan investiga. Vino. No. Kitiara se encogió de hombros y, alzando la jarra del cuenco lleno de nieve en el que reposaba, para mantener fresco su contenido, se sirvió lentamente a la vez que contemplaba perezosa cómo el purpúreo licor se deslizaba del recipiente hacia su copa. Depositó acto seguido el cristalino objeto en la nívea superficie y se sentó frente a Tanis para observarle con frialdad. Se había quitado el yelmo pero aún se cubría con la armadura, aquella armadura azul oscuro, ribeteada en filigrana de oro que se adaptaba a su sinuoso cuerpo cual una piel escamosa. La luz que proyectaban los candelabros de la sala reverberaba sobre el bruñido peto y despedía resplandes ígneos en los agudos cantos metálicos, de tal modo que toda ella parecía envuelta en un incendio multicolor. Su negro cabello, húmedo a causa del sudor, se pegaba en torno a su rostro, en el que destacaban sus brillantes ojos sombreados por largas y también negras pestañas. ¿Qué haces aquí, Tanis?, preguntó con voz queda, trazando círculos en el borde de la copa, sin apartar la mirada de su oponente. «Conoces de sobra el motivo de mi presencia», se limitó a responder el semielfo. «Lorane, por supuesto», apuntó Kitiara. Ahora fue Tanis quien se encogió de hombros en un intento de mantener el semblante impenetrable como el de una estatua, si bien temía que aquella mujer, que en ocasiones parecía capaz de penetrar en sus entrañas mejor que él mismo, leyera sus pensamientos. «¿Has venido solo?», preguntó ella sorbiendo el vino. «Sí», fue la lacónica contestación del semielfo, quien le devolvió la mirada sin un pestañeo. Kitiara enarcó una ceja para mostrarle su incredulidad. «Flint ha muerto», añadió él con voz entrecortada. A pesar de su miedo a manifestar sus sentimientos, no podía recordar al amigo perdido sin estremecerse. «Y Tas Leof ha desaparecido. No he logrado encontrarlo. De todos modos no entraba en mis planes traerlo hasta aquí». «Lo comprendo», dijo Kit con una mueca irónica. «Así que a Flint le llegó su hora. Y también a Stem, como bien sabes». El semielfo no pudo por menos que apretar los dientes al pronunciar su nombre. «Son los percances de la guerra, querido», comentó Kitiara a la vez que clavaba en él sus desafiantes ojos. «Ambos éramos soldados». Él supo entenderlo. «Estoy segura de que su espíritu no me guarda rencor». Aunque disgustado, Tanis reprimió la frase que afloraba ya a sus labios. Kitiara tenía razón. Stem siempre comprendió los irremediables designios del destino. La joven permaneció muda unos instantes, contemplando el rostro de Tanis, antes de posar la copa con una suave tintineo y preguntar: «¿Y mis hermanos? ¿Dónde? ¿Por qué no me llevas a los calabozos y me interrogas?», interrumpió Tanis. Se levantó entonces de su butaca para empezar a andar por la lujosa estancia. Kitiara esbozó una sonrisa introspectiva, meditabunda. «Sí», declaró, «podría interrogarte allí y hablarías, Tanis, no lo dudes. Confesarías todo. Cuanto yo quisiera y hasta suplicarías que te dejasen contarme más detalles. No solo tenemos hombres expertos en el arte de la tortura, sino que además se consagran en cuerpo y alma a su quehacer». Poniéndose de pie en lánguida actitud, Kitiara se acercó al lugar donde se había detenido el semielfo para posar una mano en el pecho y deslizar la palma abierta hasta su hombro. «Pero no pretendo someterte a un interrogatorio. Digamos más bien que soy una hermana preocupada por su
familia. ¿Dónde están los gemelos? Lo ignoro, le espetó Tanis mientras sujetaba firmemente su muñeca y se desembarazaba de tan ambigua caricia. Ambos se perdieron en el mar sangriento, junto con el hombre de la joya verde. En efecto. ¿Y cómo lograste tú sobrevivir? Me rescataron los elfos marinos. En ese caso, quizás salvaran también a los otros. Es posible, aunque no probable. Después de todo yo pertenezco a su raza, mientras que ellos eran humanos. Kitiara estudió durante unos minutos la faz insondable del semielfo, que aún apretujaba su muñeca. Inconscientemente, sin eludir el escrutinio de la muchacha, Tanis cerró los dedos en torno a su presa. «Me haces daño», susurró Kitiara. «¿Para qué has venido? Ni siquiera tú cometerías la insensatez de intentar el rescate de Lorane en solitario». «No», reconoció Tanis estrujando con mayor fuerza el miembro de su rival. «Estoy aquí para negociar. Suelta a la princesa y quédate conmigo». Kitiara abrió los ojos sin poder ocultar su sorpresa, pero no tardó en inclinar la cabeza hacia atrás y proferir una sonora carcajada. Con gesto rápido y certero se liberó de las garras de Tanis y, dando media vuelta, se acercó de nuevo a la mesa a fin de llenar su copa. «Sigo sin comprenderte, Tanis», dijo entre risas. Le miraba por encima del hombro, exhibiendo aquella siniestra mueca que la caracterizaba. «¿Qué puede inducirte a pensar que eres lo bastante importante como para que acepte el trueque?» El semielfo se ruborizó, pero Kitiara hizo caso omiso y prosiguió. «He capturado a su áureo general, amigo. Les he arrebatado su amuleto de la suerte, su hermosa guerrera y Adalid que, por cierto, no fue un mal comandante puesto que les proporcionó las Dragonlance y les enseñó a luchar. Su hermano fue el artífice del retorno de los dragones del bien y, sin embargo, es en ella en quien han depositado su confianza, acaso porque mantuvo unidos a los caballeros de Solamnia cuando se hallaban a punto de escindirse. Y tú me propones que la cambie. Hizo un gesto despectivo, un semielfo que ha estado recorriendo todo el país en compañía de Unkender, bárbaros y enanos. Asaltó entonces a Kitiara un tal acceso de risa que tuvo que sentarse y secarse las lágrimas que nublaban sus ojos. Realmente, Tanis, tienes un elevado concepto de ti mismo, logró continuar al fin. ¿Por qué? ¿Creíste que querría recuperarte? Por amor. Se produjo, pese a su aparente burla, un sutil cambio en la voz de Kitiara. De pronto frunció el ceño sin dejar de acariciar la copa. Tanis no respondió. Permaneció inmóvil frente a ella, sintiendo que le ardían los pómulos debido al ridículo al que le había expuesto. Tras observarlo unos segundos, Kitiara bajó la mirada y habló. De nuevo. «Supón que accedo», insinuó, posada la vista en el recio mosto. «¿Qué me darás para reparar la pérdida en que sin duda incurriría?» Tanis respondió hondo. «El capitán de tus tropas ha muerto», dijo sin denotar la más tenue alteración en su ánimo. «Lo sé, el mismo Taz me contó que había acabado con él. Me ofrezco a ocupar su puesto. Servirías bajo, te alistarías en los ejércitos de los dragones». Los desorbitados ojos de Kit delataban su perplejidad. «Sí». Los dientes de Tanis rechinaron, la amargura invadió su rostro. «Hemos perdido de todas formas. He visto vuestras ciudadelas flotantes y soy consciente de que nunca venceremos. Aunque se queden junto a nosotros los reptiles benignos. Además sé que nos abandonarán, que serán expulsados por el pueblo. Lo cierto es que nunca tuvieron fe en ellos y, en cuanto a mí, lo único que me importa es que Lorane recobre la libertad sin sufrir el menor daño. Creo en tu sinceridad, sé que cumplirás tu promesa». Kitiara lo contempló sin disimular la admiración que le inspiraba. «Debo reflexionar». Meneó la cabeza como si librase una batalla interior. Se llevó acto seguido la copa a los labios. Bebió un largo trago hasta consumir el vino y, tras depositar el vacío recipiente en la mesa, se incorporó. «Lo pensaré», murmuró. «Pero ahora tengo que dejarte, Tanis. Esta noche se celebra un consejo extraordinario de los señores de los dragones, que han venido desde todos los confines de Ansalon para asistir. Por supuesto, tienes razón, habéis perdido la guerra. Hoy fraguaremos un plan para asestar el golpe definitivo, y tú estarás presente como mi escolta personal. Quiero que su oscura majestad te conozca sin tardanza.
¿Y Lorane?, insistió Tanis. Te he dicho que lo pensaré. Un surco negro rompió la lisa superficie que separaba las cejas de Kitiara cuando añadió, sin dar lugar a la réplica, haré que te traigan una armadura de gala. Vístete y prepárate para acompañarme dentro de 1 hora. Se alejó unos pasos, pero de nuevo volvió la cabeza hacia Tanis. Mi decisión bien puede depender de tu conducta esta noche, le advirtió. Recuerda, semielfo, que a partir de este momento sirves bajo mis órdenes. Sus ojos pardos irradiaron fríos destellos al envolver en su embrujo a Tanis, quien sintió cómo la voluntad de aquella mujer lo aprisionaba hasta convertirse en una mano invisible pero poderosa que lo obligaba a postrarse en el pulido de mármol. Se hallaba respaldada por la fuerza de los ejércitos de los dragones y flotaba sobre ella la sombra de la reina de la oscuridad, imbuyéndola de una autoridad que el semielfo ya había vislumbrado en anteriores ocasiones. De pronto sintió la gran distancia que mediaba entre ellos. Kitiara se le apareció soberbiamente humana, pues solo los de su raza estaban dotados de una tal sed de poder que la primera pasión amorosa que albergaban podía corromperse sin la menor dificultad. Las breves vidas de los humanos eran llamas que ardían con una luz pura como la vela de Goldmoon o el desgajado sol de Stem, o bien destruían como un fuego abrasador capaz de consumir cuanto se interponía en su camino. Él había calentado su espesa sangre elfa en este fuego, había alimentado la llama en su corazón, y ahora veía con total claridad en que había de convertirse en una masa de carne socarrada similar a los cuerpos de aquellos que murieron en el incendio de Tarsis, en el armazón de unas entrañas negras e imperturbables. Era su deber, el precio que tenía que pagar. Depositaría su alma en el altar de Kitiara como otros extendían un puñado de oro sobre una almohada. Lorane no merecía menos, ya había sufrido bastante por su causa. Su muerte no la liberaría, pero su vida sí. Despacio, Tanis se llevó la mano al corazón y se inclinó en una reverencia. Soy tu humilde servidor, señora, dijo. Kitiara entró en su alcoba con un torbellino en la mente. La sangre latía en sus venas más ebria de excitación, de deseo y del goce anticipado de la victoria que devino. Sin embargo, asomaba abajo tanta dicha una agobiante duda, que la irritaba sobremanera al diluir cualquier otro sentimiento. Trató por todos los medios de desecharla, pero en cuanto abrió la puerta de su habitación volvió a surgir con mayor crudeza que antes. Los criados no la esperaban tan pronto. No habían encendido las antorchas, y el fuego del hogar estaba a punto pero sin lumbre. Extendió la mano para hacer sonar la campanilla que había de atraerles y reprenderlos por su negligencia, cuando, de pronto, una mano tan gélida como translúcida se cerró sobre su muñeca. El contacto de aquel miembro hizo crujir sus huesos con una sensación de frío febril, y la sangre pareció helarse en sus venas. Kitiara lanzó un ahogado jadeo de dolor a la vez que intentaba desembarazarse de la mano, que se mantuvo firme en torno a su presa. No habrás olvidado nuestro trato, ¿verdad? Por supuesto que no, exclamó ella, intentando reprimir el miedo que ribeteaba su voz. Ordenó, suéltame. Los dedos que la aprisionaban se abrieron lentamente, y Kitiara se apresuró a retirar el brazo y frotarse la carne que, incluso en tan breve lapso de tiempo, había asumido un tono violáceo. La mujer elfa será tuya, declaró, en cuanto la reina haya terminado con ella. Por supuesto, de nada me serviría de otro modo. Una hembra viva no es para mí de mayor utilidad que un hombre muerto para ti. El eco de aquella cavernosa voz perduró de una manera abominable una vez pronunciada la frase. Kitiara dirigió una mirada despectiva al lívido rostro, a los centelleantes ojos que flotaban desnudos sobre la negra armadura del caballero espectral. No seas necio, Sad, dijo, haciendo sonar la campanilla. Estaba ansiosa de luz y calor. Soy capaz de separar los placeres de la carne de los compromisos adquiridos, algo que por lo visto tú no supiste hacer en vida. ¿Cuáles son tus planes para el semielfo?, preguntó Sad con una voz que, como de costumbre, provenía de las profundidades del abismo. Se rendirá a mí por completo, sin condiciones, afirmó Kitiara sin cesar de acariciarse la dolorida muñeca. Varios criados acudieron prestos a su llamada intercambiando vacilantes miradas de soslayo, temerosos de la explosión de ira con que esperaban ser recibidos por la dama oscura. Pero Kitiara los ignoró, abstraída como estaba en sus cavilaciones.
Zack se fundió en las sombras como solía hacer cuando prendían las antorchas. El único medio de poseer al semielfo consiste en obligarle a contemplar cómo destruyó a Lorane, prosiguió Kitiara. No creo que de esta manera consigas conquistar su amor, apuntó Zack desde su invisibilidad. No es su amor lo que quiero, sino a él, exclamó Kitiara, antes de quitarse los guantes y desabrocharse las metálicas hebillas de su armadura. Mientras mantenga su integridad solo pensará en ella y en el noble sacrificio que ha hecho para salvarla. No, si quiero que me pertenezca, debo aplastarle bajo el tacón de mi bota hasta que no quede de él sino una masa informe. Entonces, podré utilizarle. Durante un breve tiempo, comentó cáusticamente el espectro. La muerte lo liberará. Kitiara se encogió de hombros. Los criados habían concluido su tarea y se retiraron sin tardanza, dejando a la dama oscura callada y meditabunda, con la armadura medio desprendida y el yelmo colgado de su mano. Me ha mentido, susurró pasados unos momentos, a la vez que arrojaba el yelmo sobre una mesa con tal fuerza que hizo añicos un polvoriento jarrón de porcelana. Comenzó a caminar de un lado a otro de la estancia, sin cesar de repetirse: ha intentado engañarme, mis hermanos no perecieron en el mar sangriento. Sé que por lo menos uno de los dos vive, al igual que el hombre eterno. Abriendo la puerta con brusquedad, Kitiara vociferó: Gakan. Un draconiano apareció en el umbral. ¿Hay noticias de ese capitán? No, señora, respondió el draconiano. Era el mismo que había seguido a Tanis desde la posada de Flotsam, el mismo que había ayudado a atrapar a Lorane. No está de servicio, añadió la criatura, como si este hecho lo explicase todo. Kitiara comprendió enseguida el significado de tales palabras. Registrad todas las tabernas y burdeles hasta encontrarle, y traedle aquí. Ponedle los grilletes. Si es necesario para aseguraros de que no va a escapar. Lo interrogaré cuando regrese de la asamblea. O, mejor aún, encárgate tú de averiguar si el semielfo viajaba solo como afirma o si lo acompañaba alguien. En este último caso, seréis informada sin tardanza, señora, concluyó por ella el draconiano con una respetuosa reverencia. Kitiara lo despachó con un gesto de la mano y el individuo, tras inclinar de nuevo la cabeza, salió y cerró la puerta. La joven permaneció unos segundos inmóvil, ensimismada en sus pensamientos. Más pronto reaccionó y procedió a debatirse con las trabillas que aún afianzaban su armadura. Esta noche me acompañarás a la reunión, dijo a Zack mesándose el crespo cabello pero sin tomarse la molestia de volver la vista hacia el fantasma, ya que dio por sentado que se hallaba en él mismo rincón a su espalda. Vigila a Erikes, no se sentirá muy complacido cuando conozca mis intenciones. Una vez libre de la última pieza de su metálico atavío, Kitiara se desprendió de la túnica de cuero y el sedoso jubón azul. Se desperezó en impúdica actitud, y lanzó una mirada por encima de su hombro para comprobar la reacción de Zack. El espectro había desaparecido y, sobresaltada, escudriñó la estancia en su busca. La siniestra aparición se había desplazado hasta la mesa donde yacía el yelmo rodeado de los esparcidos restos del jarro roto. Dibujando un sesgo en el aire con su incorpórea mano, el caballero hizo que los fragmentos alzaran el vuelo y quedasen suspendidos frente a él, sin dejar de sostenerlos. En tan ingrávida postura mediante su poderosa magia, desvió entonces sus llameantes ojos anaranjados hacia Kitiara. La luz de aquellos insondables focos tiñó de oro la desnuda piel de la muchacha y envolvió sus negros cabellos en una aureola de calor. Todavía eres una mujer, Kitiara, declaró despacio. Amas. No se movió ni concluyó su frase, pero las piezas del jarrón cayeron al suelo con estrépito. Su translúcida bota pasó sobre ellas, sin dejar la menor huella. Y eres, añadió al fin en un susurro, acercándose sigiloso a la dama oscura. No trates de engañarte a ti misma. Aplástale como mejor te parezca, el semielfo siempre te dominará, incluso después de la muerte. El caballero de la rosa negra se desvaneció en las sombras de la alcoba mientras Kitiara contemplaba petrificada el crepitante fuego, como si quisiera leer su destino en los movimientos fugaces de las llamas. Gakan recorrió a toda prisa el pasillo del Palacio Real, las garras que formaban sus pies producían sonoros ecos al estamparse en los marmóreos suelos. Los pensamientos del draconiano fluían con la misma rapidez que sus zancadas, pues, de pronto,
se le había ocurrido dónde podía encontrar al capitán. Al toparse con 2 soldados asignados a Kitiara haraganeando en un extremo del corredor, les ordenó que lo siguieran y ellos le obedecieron de inmediato. Aunque Gakan no poseía ningún rango en los ejércitos de los dragones, había sido destituido, todos sabían que pertenecían a la escolta personal de la Dama Oscura y extraoficialmente se rumoreaba que era su asesino privado. Llevaba mucho tiempo al servicio de Kitiara. Su fidelidad perduraba desde mucho tiempo atrás. Después de que llegara a oídos de la Reina de la Oscuridad y sus esbirros la noticia del descubrimiento de la vara de cristal azul, pocos fueron los señores de los dragones que concedieron importancia a la desaparición de la misma, ocupados en la guerra que poco a poco agostaba la vida en las regiones septentrionales de Ansalón. Algo tan trivial como un objeto con poderes curativos no merecía la atención de la mayoría. Se necesitaba poseer una fuerza sobrenatural para sanar un mundo a punto de expirar, había afirmado entre risas arríacas en un consejo bélico. Pero 2 de los dignatarios se tomaron en serio la desaparición de la vara. Uno fue el gobernador de la parte de Ansalón donde se había hallado, y otro alguien que había nacido y se había criado en la zona. Mago Oscuro uno, hábil guerrera la otra, ambos sabían cuán peligrosa podía resultar para su causa aquella prueba del regreso de los antiguos dioses. Reaccionaron de manera diferente, quizá debido a una cuestión geográfica. Verminard movilizó a varias hordas de draconianos y goblins con detalladas descripciones de la vara de cristal azul y sus virtudes arcanas. Kitiara envió a Gakan. Fue Gakan quien rastreó a Ribewind y la vara hasta el poblado de los Kesu, y también quien ordenó asaltar el lugar y asesinar sistemáticamente a sus habitantes en busca de aquel ingenio de nefasto augurio. Sin embargo, pronto abandonó a los Kesu, tras ser informado de que la vara se hallaba en Solace. Viajó el draconiano a esta ciudad, para descubrir que llegaba con unas semanas de retraso. Aunque también averiguó que los bárbaros portadores del objeto mágico se habían reunido con un grupo de aventureros, oriundos de Solace a juzgar por las declaraciones de los lugareños que allí entrevistó. Tuvo que tomar una decisión. Podía tratar de seguir su rastro, que sin duda debía haberse desvirtuado durante las semanas transcurridas, o bien regresar junto a Kitiara y describirle a los aventureros por si ella los conocía. En este último caso quizá le daría una información susceptible de ayudarle a anticipar sus movimientos. Eligió la segunda opción y corrió al encuentro de Kitiara, que estaba guerreando en el norte. Los millares de soldados que componían las fuerzas de Verminard tenían mayores posibilidades de encontrar la vara que Gakan, pero eso no le impidió comunicar cuánto sabía del misterioso grupo a la Dama Oscura, quien sufrió un gran sobresalto al enterarse de que estaba formado por sus 2 hermanastros, sus antiguos compañeros de armas y su primer amante. Al instante vio en esta combinación la mano oculta de un temible poder, pues sabía que tan dispares nómadas habían de constituir un dinámico ejército para bien o para mal. Se apresuró a transmitir sus inquietudes a la reina, que era ya víctima de cierto desasosiego a causa del inexplicable portento que suponía la desaparición del guerrero valiente de su firmamento. No tardó la soberana en comprender que sus premoniciones eran correctas y que Paladine había regresado para luchar contra ella, si bien cuando tomó plena conciencia de la situación el daño ya estaba hecho. Kitiara envió de nuevo a Gakan en busca de los errabundos compañeros. Paso a paso, el avispado draconiano siguió su pista desde Pax Tarkas al reino de los enanos. Fue él quien descubrió su presencia en Tarsis, donde la Dama Oscura los habría capturado de no ser por la intervención de Alana Starbreeze y sus grifos. Gakan no se desalentó. Con su habitual paciencia logró averiguar que el grupo se había separado y supo de su estancia en Silvanesti, donde ahuyentaron al enorme dragón verde llamado Sai en Bloodbane, y en el Muro de Hielo, lugar en el que Lorane dio muerte al perverso Fealtas, señor del dragón. Llegó asimismo a sus oídos el hallazgo de los orbs, la destrucción de uno y el medio por el que el frágil mago obtuvo el otro. Ya en Flotsam, Gakan espió a Tani sin que éste lo advirtiera, y pudo así dirigir a la Dama Oscura hasta el perechón. Una vez más el draconiano movió cauteloso su pieza, pero pronto comprobó que la de su oponente se había interpuesto en su camino y bloqueado el jaque. Tampoco ahora se dejó llevar por la desesperación, ya que conocía a su rival y el poder al que se enfrentaba. Era mucho lo que estaba en juego, no podía dejarlo en tablas.
En todos estos eventos pensaba Gakán al abandonar el templo de su oscura majestad, donde los señores de los dragones empezaban a congregarse para la asamblea. Recorrió las calles de Neraka, iluminadas por una luz crepuscular. En el instante en que el sol se ocultaba tras el horizonte, sus últimos rayos quedaron libres de la sombra de las ciudadelas y propagaron su calor por las montañas, tiñendo de doradas aureolas los níveos picos. La mirada reptiliana de Gakán no se detuvo en el espectáculo que ofrecía al astro, sino que escudriñó las tiendas de la improvisada ciudad, ahora casi vacías pues los soldados debían escoltar a sus comandantes en la regia velada. Los señores de los dragones desconfiaban ostensiblemente de sus colegas y también de la reina. Más de un asesinato se había perpetrado en los aposentos de la soberana, y no habían concluido tan luctuosas acciones. Sin embargo, a Gakán aquello no le importaba. Al contrario, incluso podía facilitar su tarea. Condujo con habilidad a los otros draconianos por los hediondos callejones atestados de inmundicias y, aunque se dijo que podría haberles enviado en su misión sin la necesidad de su presencia, había llegado a conocer muy bien a su oponente y sabía que el tiempo apremiaba. El remolino de los acontecimientos comenzaba a alzarse cual un imparable huracán y, pese a hallarse en su ojo, era consciente de que podía ser aniquilado por él, si no era tremendamente cuidadoso. Quería cabalgar a lomos del viento, no ser arrojado contra las rocas. Este es el lugar, declaró, deteniéndose junto a su taberna. Una enseña claveteada a un poste rezaba en lengua común, el ojo del dragón, mientras que, en un rótulo que sobresalía del muro, se leía, prohibida la entrada a draconianos y goblins, en toscos caracteres del mismo idioma. Asomando el rostro por la cortina de la lona, Gakán comprobó que había acertado y se introdujo en el local, tras ordenar a sus escoltas que apartasen la recia tela. Un gran tumulto saludó su aparición cuando los humanos de la taberna volvieron sus miradas hacia los recién llegados y vieron a 3 draconianos, lo que les impulsó a abuchearles desdeñosos. Sin embargo, las voces e imprecaciones pronto se apagaron, en el instante en que Gakán se desprendió de la capucha que cubría su faz reptiliana. Todos reconocieron al esbirro de Kitiara y el silencio selló las bocas de los parroquianos, un silencio más denso que el espeso humo o los olores que cargaban la atmósfera. Tras observar amedrentados a los soldados, los humanos levantaron los hombros hacia sus bebidas y se encogieron cual tortugas, en un intento de pasar desapercibidos. Las refulgentes y negras pupilas de Gakán examinaron a la muchedumbre. Ahí está, indicó, a la vez que extendía el dedo en dirección a un humano acodado en la barra. Sus secuaces actuaron de inmediato para apresar a un individuo tuerto, que los contempló entre ebrio y aterrorizado. «Llevadle fuera», ordenó el draconiano. Ignorando las protestas y súplicas del arrestado, que vestía el uniforme de capitán, así como las amenazadoras miradas de los presentes, los soldados arrastraron al infeliz hasta un patio trasero. Gakán lo siguió más despacio. Los expertos draconianos apenas tardaron unos minutos en serenar la enturbiada mente de su prisionero lo suficiente para que pudiera hablar, si bien los desgarrados gritos que el desdichado emitió en el proceso hicieron que muchos de los parroquianos perdieran el gusto por sus licores. Sea como fuere, al fin estuvo en condiciones de responder a las preguntas de Gakán. ¿Recuerdas haber detenido a un oficial de los ejércitos de los dragones esta misma tarde? Acusado de deserción. El capitán recordaba haber interrogado a numerosos oficiales aquel día, era un hombre muy ocupado y todos se parecían. Gakán se limitó a hacer un significativo gesto con la mano y los draconianos obedecieron con prontitud y eficacia. El capitán se convulsionó en un agónico aullido. Sí, ahora rememoraba la escena. Pero no había un oficial, sino 2. Los ojos de Gakán se iluminaron. Describe al otro. Era un humano muy corpulento. Ambos custodiaban a unos prisioneros. Espléndido, exclamó el esbirro de la dama oscura estirando su lengua para volver a ocultarla, un ademán habitual en los de su raza. ¿Cómo eran? El capitán halló un verdadero placer en detallar los rasgos de la muchacha. Una hembra de melena pelirroja y ondulada, con unos senos tan grandes como... Es suficiente, háblame de los otros, le espetó Gakán. Sus ganchudas manos temblaban de excitación cuando miró a sus escoltas para invitarles a estrujar los brazos del cautivo. Aunque entre sollozos, el infeliz se apresuró a describir a los otros 2 prisioneros sin apenas articular las palabras.
Un Kender, repitió Gakán al borde del paroxismo, y un viejo con la barba cana. Hizo una breve pausa, desconcertado. Se trataba quizá del anciano mago. No podía creer que los compañeros hubieran admitido en su grupo a aquel ser decrépito y demente en una misión tan importante y plagada de riesgos. Pero entonces, ¿quién era? ¿Algún otro que habían recogido en el camino? Dime algo más del viejo, apremió al capitán tras un meditabundo silencio. El interpelado se esforzó en pasar revista a los recuerdos de su cerebro bañado de alcohol. Un anciano, barba blanca. Encorvado. No, alto y con anchos hombros. Ojos azules, extraños. El oficial tuerto estaba a punto de desmayarse, así que Gakán, al percatarse de su estado, le apretó el cuello con ambas manos. No te interrumpas. ¿Qué has observado en sus ojos? Presa del pánico, el capitán miró al draconiano que le asfixiaba hasta impedir la entrada de aire en sus pulmones. Farfulló algo. Demasiado joven. Pese a su balbuceo, Gakán lo había comprendido. ¿Dónde están? Tras recibir su débil respuesta, el verdugo lo soltó. Exhausto y sin aliento, el torturado se desplomó. El remolino se cerraba en torno a Gakán, quien se sintió propulsado hacia las alturas. Un pensamiento palpitaba en su mente como las alas de un dragón cuando, seguido por sus draconianos, abandonó el patio en dirección a los calabozos subterráneos del palacio. El hombre eterno. El hombre eterno.